Activating Lima Uniform 9 Delta Papa Sierra. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy de el uso del multímetro, ¿sí? Vamos a trabajar con dos multímetros. Multímetro digital, ¿sí? Analógico no lo vamos a usar. Multímetro digital con escalas, ¿sí? Este es un multímetro digital con escalas. Y el multímetro digital autorrango, ¿sí? Te lo vamos a dejar para después. Multímetro digital, primeramente. Multímetro digital tiene un panel de varios dígitos. Algunos tienen o no una escala analógica arriba, ¿sí? Que es la imitación de la aguja. Esta escala, a medida que yo voy cambiando, me va apareciendo el puntito para darme la precisión de la medida. ¿Estamos? Entonces, eso con respecto a lo genérico, ¿no? Del multímetro, pero vamos a ver el instrumento en su totalidad. Primeramente, panel, esta es la pantalla, la que vimos recién. Bueno, en este caso el power yo lo tengo acá. Me indica que tiene un sistema de apagado automático por si me lo olvido encendido. Entonces tenemos, fíjense, símbolo de ohm. Significa que en toda esta escala en gris, esta escala que está acá en gris, va a medir resistencia eléctrica, ¿sí? O sea, va a medir en ohms. Este instrumento mide como máximo 40 megaohm, ¿sí? 40 megaohm. Y como una escala, la escala más pequeña, me mide resistencias hasta 400 ohm. O sea que ahora vamos a ver la precisión del instrumento, ¿no? Y después tiene una escala que también está en gris, que es el probador de continuidad. El probador de continuidad es también un ómetro. Tiene una lectura acá en el panel, me dice cuántos ohms estoy midiendo, pero si el cable que estoy midiendo o lo que estoy midiendo, la pista, lo que sea, tiene un valor de resistencia menor de 5 ohms, va a encender un pitido que tiene un buzzer, un parlantito, me va a hacer un sonido para indicarme que hay continuidad eléctrica. ¿Por qué? Porque por definición, si la resistencia es menor de 5 ohms, se la puede llegar a tomar como si fuera un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la caída de tensión en esa pista va a ser muy pequeña. ¿Estamos? Igual 5 ohms es un montón, pero bueno, a nosotros nos sirve para saber si una placa, por ejemplo, no tiene una pista cortada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a entender cómo funciona esto y cómo miden las escalas. Vamos a usar esta hojita para darnos cuenta. Este instrumento, ¿sí? El que tengan ustedes en sus casas va a ser parecido, mide en la escala de 400 ohms, ¿sí? Me mide 400 como máximo, ¿no? 400,0 ohm, ¿sí? Significa que la resistencia más pequeña que yo voy a medir, ¿sí? Es, esto sería el máximo, significa que lo más chiquitito que yo voy a medir es 0,0,1, ¿sí? O sea, 0,1 ohm. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una resistencia cuyo valor está entre 0,1 y 400 ohm, yo tengo que elegir la escala de 400 ohm. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a escala, vamos a pasar a la escala de 4 kilo ohm. La escala de 4 kilo ohm, me mide 4,00 como máximo. Significa que como mínimo me va a medir
0,001. Eso es el mínimo, ¿sí? O sea que si estos eran 4000 ohms, ¿sí? La escala más chica me va a medir 1 ohm. O sea que yo tengo una resistencia entre 1 ohm y 4000, voy a medir en la de 4K. ¿Se entiende? Ahora, si me voy a 40K, yo estoy midiendo 40,0K. Fíjense que acá estaba la coma. Entonces esto ya es una medida de kilo ohm. Es más, este 1 ohm, ¿cómo estaría representado acá? Está representado como 0,001 kilo ohm. ¿Se entiende? O sea que a partir que yo entro a la escala de kilo ohm, siempre mido en kilo ohm. ¿Estamos? En el caso de los 40K, lo más chiquito que es 0,01. O sea que estoy midiendo 0,01 kilo ohm. Si estoy midiendo 0,01 kilo ohm, estoy midiendo como muy chiquito 10 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Y así la escala va subiendo hasta los 40 mega ohm, que encima el tester te lo va indicando. Fíjense que me puso la M, y cuando estoy en kilo me pone la kilo, y cuando estoy en ohm solamente me deja el ohm. ¿Estamos? Cuando estoy en 40 megas, ¿sí? Vamos a pasar todas las escalas. 40 megas significa que estoy midiendo 40,00 mega ohm, ¿sí? O sea que lo más chico es 0,01 mega ohm. O sea que la R más pequeña que yo puedo medir es de 10 kilo ohm. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se elige la escala para medir resistencia? Y yo tengo que tener alguna idea de valor de resistencia, ¿sí? Entonces yo tengo que invocar que mi resistencia esté entre estos valores. Supongamos que yo no sé, realmente no tengo ni idea de qué valor es mi resistencia. Ahí está, ustedes no la ven y yo tampoco, ¿sí? Y yo la tengo que medir. Buenísimo. Acá no tengo los cables conectados. Acá tengo cables y acá tengo las puntas. ¿Dónde se conectan estos cables? Vamos a mirar el panel abajo. Común significa que sí o sí siempre el negro va a estar conectado acá. Fíjense que todo está conectado acá al cable negro. Así que el cable negro ya sé que va ahí. Ahora, si voy a medir corriente hasta 10 amperes, tengo que conectarme acá, ¿sí? Si voy a medir resistencia, tensión, miliamperes o frecuencia, tengo que conectar la punta acá. Como voy a medir resistencia, conecto la punta ahí. ¿Estamos? Bueno, tengo las puntas conectadas y yo no sé cuál es el valor. Alguno por ahí va a pensar, dice, bueno, si no sé el valor, elijo el mayor valor. Estoy en 40 megas. Entonces voy a elegir y voy a medir esta resistencia. ¿Ven que me estoy tomando el trabajo de acercar las puntas y de no agarrar la resistencia? Si yo agarro la resistencia, fíjense, me está midiendo. Mi cuerpo tiene resistencia. Entonces, agarrar la resistencia, o sea, hacer esto es un error gravísimo. ¿Estamos? Así que jamás hay que hacer esto. Bueno, me pongo ahí, elegí la escala más grande y miren qué pasa. 0, 0, 0 me dice. Esperen que me apoyo bien. 0. ¿Es una resistencia de 0 ohms? No. Significa que esta resistencia es menor de 10 kilo ohm. Bueno, entonces vamos a buscar algún valor que me dé menos de 10 kilo ohm. Vamos a pararnos en 4 kilo ohm. Vamos a pararlo en 4 kilo ohm. Vamos a pararlo en 40 primero. Vamos a pararlo en 40. En 40 kilo ohm dijimos que el valor más chico era de 10 ohm. Bueno, supongamos que esta R, si me va a dar 0, significa que es menor de 10 ohm. Así que ya avancé un montón la escala del multímetro. Entonces ahora toco, opa, me aparece una medida. Me dice 0,20.
Vamos a analizar esta medida porque es fabuloso esto. 0,20 kiloohm. 0,20 kiloohm, si yo lo traduzco a ohms, son 200 ohm. 200 ohm. ¿Qué escala de multímetro me mide con más exactitud? Estos 200 ohm. Y la escala de 400 ohm, porque la tengo justo en el medio, entre 0,1 y 400. Me voy a la escala de 400. Ahora vamos a medir exactamente el valor de la resistencia. Apoyo de nuevo. Ahora estoy viendo que mi resistencia, ¿sí?, con la mayor precisión del instrumento posible, es de 211,8,9, ¿sí?, ohms. O sea que en la escala de 400 ohm me está midiendo 211,8 ohm. Perfecto. Entonces ahora vamos a mirar el valor de la resistencia con mi dedo acá. A ver si enfoca la cámara. Ahí estaríamos como enfocando. Ahí está. Rojo, rojo, marrón. ¿Sí? 220 ohm. El valor oficial de la resistencia es 220 ohm. Tiene una barrita color oro, si no la llegaron a ver, es oro. El oro son más o menos 5%. ¿Sí? O sea que el fabricante me dice que esta resistencia tiene que tener un 5% de tolerancia. Bien, entonces vamos a ver si esta resistencia sirve o no sirve. Estoy apelando a que recuerden lo que es un porcentaje. El fabricante me dice que esta resistencia va a estar, como esto se fabrica en serie, se hacen millones por hora, ¿sí? El fabricante no me puede decir cuánto vale. Me dice esto que se llama valor nominal. El valor nominal es que esta resistencia fue fabricada para 220 ohm. Pero con esto, que se llama tolerancia, me dice que esta resistencia va a estar entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? Entonces, el valor mínimo, ¿qué va a ser? Va a ser el 95% del valor nominal, y el valor máximo va a ser el 105% del valor nominal. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago esto? Y esto es sencillo. Para hacerlo con una única cuenta, si sé que el 100% de 220, ¿cuánto es? 220. O sea que, si yo digo que 220 es el 100%, y digo que vale 220, significaría que estaría multiplicando 220 por 1. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero un 5% de eso, y quiero saber cuánto es el 95% de eso, para saber el valor mínimo, significaría que yo hago 220 por 0,95. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto es el valor más chiquitito de esa resistencia. 220 por 0,95. El valor más chico es 209 ohm. ¿Sí? Y el valor más grande sería 220 por 1,05, ¿sí? El 105%. Entonces es 220 por 1, esperen por la duda que no miré, 220 por 1,05, 231 ohm. Nuestra resistencia está en 211, ¿sí? Está bastante bajita, estamos en 211,8, ¿sí? Está más cerca de acá, pero está dentro del valor. O sea que el fabricante me está cumpliendo con el 5% del valor. Ahora vemos cómo medir una resistencia directamente arriba de la mesa. ¿Y qué pasa si está en un circuito con más resistencia y más componentes? Yo voy a poner el multímetro, voy a poner una escala aproximada, vamos a poner 40 acá, ¿sí? Si yo quiero medir el valor de esta resistencia, si yo le apoyo las puntas, ¿sí?, me dice un valor.
me dice que serían unos 200 ohm, ¿sí? Viendo la escala de 40K. Pero fíjense que el valor de la R no es 200 ohm. El problema es que cuando yo conecto esto así, me están reaccionando el resto de las resistencias, ¿sí? Aparte hay un detalle. Jamás tengo que medir resistencia con una fuente conectada. Supongamos que esta pila estuviera en el circuito. Nunca hay que medir las resistencias con la fuente conectada. ¿Por qué? El multímetro va a entregar entre sus puntas una tensión controlada, ¿sí? Una tensión controlada, y va a medir la corriente que va a circular entre las puntas. Con esa corriente que va a circular entre las puntas, después se hace la cuentita de la ley de Ohm y la representa acá, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo tengo una fuente conectada, esa tensión controlada es cualquier cosa, ¿sí? Es cualquier cosa, y va a terminar por arruinarme el multímetro porque en la parte de resistencia no hay ningún tipo de protección, ¿sí? Entonces, si yo le conecto una fuente externa, puedo quemar directamente el multímetro. Así que nunca tiene que estar conectada la fuente de alimentación para medir resistencias. Y ahora, ¿cómo mediría una resistencia en un circuito? Siempre, acá porque es un protoboard, me es fácil. Levanto un terminal, levanto una patita de la resistencia, ¿sí? ¿Ven? Desconecté esa resistencia que yo quiero medir, apoyo la punta, ¿sí? Y toco. ¿Ven? Ahí me dice 450 ohm. Vamos a poner una escala un poquito con más exactitud. Bajo a la escala de 4K para poder ver más decimales. Ahora apoyo y son 461 ohm, ¿sí? Si me equivoco y pongo la escala de 400 ohm, ¿ven? Me está diciendo que supera la escala. Así que vuelvo a la escala de 4K y son 461 ohm. ¿Estamos? Ese es el procedimiento para medir resistencias en un circuito, ¿sí? Siempre desconectar la fuente y levantarle un terminal a la resistencia. Ahora, si yo tengo que medir las pistas de una placa, ¿sí? Yo tengo esta placa, así que vamos a acercar un poquitín más. Primero, vamos a poner el probador de continuidad, ¿sí? Siempre tienen ese simbolito de sonido. Vamos a dejar la pantallita ahí. Y vamos a poner la plaquetita ahí. El probador de continuidad yo les dije que sonaba si superaba algún umbral de resistencia mínimo, ¿sí? Entonces yo por ejemplo quiero saber si esta pista, esa pista, no está cortada. Entonces yo apoyo en una esquina de la pista, apoyo en la otra esquina, y ahí me dice que realmente no hay prácticamente resistencia. Me está diciendo que hay 0,1 ohm de resistencia y está sonando el pitido. Con esto estoy comprobando la continuidad. Si quiero saber si tiene continuidad contra el plano de masa, toco el plano de masa y no debería haber continuidad, ¿sí? Si yo quiero saber si el plano de masa está cortado, bueno, me pongo en una posición lejana al plano de masa, por ejemplo en esta esquinita, y me voy a poner en la otra esquina. Hasta acá estamos bien, acá estamos bien, acá estamos bien, ¿sí? ¿Ven? Esta parte del plano de masa no está conectada. ¿Por qué? Porque ahí tiene, ¿ven? Ahí está abierto el plano de masa, acá. ¿Estamos? Entonces, ahí es algo para ver. Bien, ese es el procedimiento para medir continuidad. Igual que cuando se mide resistencia, nunca puede haber ningún tipo de energía en el circuito cuando yo estoy probando continuidad. No se puede probar continuidad con circuitos conectados. Ahora,
si yo quiero medir la continuidad de, por ejemplo, un cablecito, ¿sí? Vamos a usar este motor. Este motor tiene un par de cables. Y yo quiero identificar, a ver, cuál es el cable. ¿Cuál es el cable? A ver, el naranja, el marroncito este, yo lo agarro acá, mantengo la punta ahí con un dedo, pero esta punta no la toco, ¿sí? No la toco porque no quiero cambiar la medición. Igual en pocos ohm no importa que yo toque porque ven que mi resistencia no cambia en nada. Pero puedo buscar, ¿ven? Fíjense, acá está sonando. Acá me está diciendo que con 9 ohm ya hay continuidad. Lo cual sabemos que es una locura 9 ohm. Pero justo no es el cable que yo quiero. Contra este terminal no hay nada. Contra este hay 9 ohm. Significa que toda la bobina oh, mira. Oh, eso nunca lo hubiera visto. Todo el bobinado del motorcito, ¿sí? Está pasando, hay 9 ohm. ¿Estamos? Ahora, vamos a tocar el otro terminal acá. Ahí, nada. Y acá, al fin, me dice 0,5 ohm. O sea que este cable, ¿sí? Es el que llega a esta soldadura que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso para medir un cablecito. Bien, con eso estamos identificando si el cable está bien o está mal. Si yo poseo puntas de cocodrilo, puedo poner el cable y puedo mover ese cable para saber si está cortado. Esto es el ejemplo de cómo medir resistencias con el multímetro, ¿sí? Estoy midiendo resistencias. Pero el multímetro se llama multímetro porque es múltiples instrumentos. Tengo resistencias, tensiones, corrientes, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Fíjense, esto está en verde, ¿sí? Esto está en verde. Todo esto de acá, bueno, ahí ya se borró, pero se ve un poquito, ahí dice B corta, tensión. Acá me dice corriente. Este símbolo es que es corriente, corriente continua. Y esto es corriente, corriente alterna. Corriente continua es la que tenemos en una pila. Corriente alterna es la que tenemos en el toma en casa, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es la diferencia entre voltaje y voltaje, o sea, tensión y corriente. La tensión, ¿sí? Es la fuerza que va a mover en un circuito los electrones, ¿sí? Yo tengo acá los electrones que están girando por este conductor, ¿sí? Eso, la fuente de tensión es la que me va a dar ese movimiento, te lo va a empujar, los va a empujar. Y la fuente de corriente es el movimiento de esos electrones. O sea, que la tensión es un valor fijo y es un valor que está presente. Es como si yo puedo decir, puedo levantar este multímetro, tengo la fuerza para levantar este multímetro. ¿Y la corriente qué es? Si tengo una fila de multímetros, ¿cuántos multímetros pasan por esta mesa en una hora? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería una corriente de multímetros. Una corriente eléctrica, ¿qué sería? ¿Cuántas cargas pasan por un cable por unidad de tiempo? Entonces, vamos a ver cómo funciona un voltímetro. Un voltímetro, ¿sí? Es un instrumento que va a medir la fuerza. O sea que este voltímetro, a la fuente que yo voy a probar, si el voltímetro es bueno, su resistencia interna tiene que ser enorme. ¿Por qué? Porque si esto está mandando por aquí electrones, si está empujando electrones, estos electrones tienen que seguir hacia el circuito, ¿sí? Acá hay un circuito.
Acá hay un circuito, ¿sí? Vamos a poner una resistencia. O sea, estos electrones tienen que ir hacia acá. Tienen que ir acá. Si el multímetro es bueno, yo quiero medir la tensión que hay acá, pero no me tengo que robar corriente para que venga para acá. No me tengo que robar electrones que vengan para acá. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si lo pongo en la fuente no importa, porque tiene muchos electrones. Pero si yo el voltímetro lo pongo acá, me va a robar electrones que tenían que ir por la resistencia. Entonces me va a cambiar el valor que voy a medir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que hay otra resistencia acá. ¿Estamos? Entonces, el voltímetro tiene una resistencia interna muy grande, es enorme, gigante. ¿Sí? Entonces, eso me permite poder ponerlo en paralelo. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo cuánta fuerza o cuánta caída de tensión hay entre las patitas de un componente. Pero ¿qué pasa? Si yo se me ocurre poner el voltímetro en paralelo, dije que la R era muy grande. Si la R es muy grande, esto se transforma en un ¿qué? Se transforma en un circuito abierto. Entonces no hay circulación de corriente. Y si no hay circulación de corriente, no hay tensión. Entonces el voltímetro solamente se puede poner en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su resistencia interna es enorme. Entonces miremos, yo tengo esta pila, y esta pila tiene tensión porque tiene fuerza. Lo que no tiene es corriente, porque no tiene a qué mandársela, es un circuito abierto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir que la función de este multímetro va a ser tensión. Lo siguiente, cómo medir, es, si yo conozco el valor a medir, ¿sí? Yo sé el valor de esto vale 2 volt, bueno, tengo que elegir la escala superior, ¿sí? La escala superior me va a asegurar que mida. Si elijo una escala inferior, esto va a tener más que el máximo que puede medir esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me puede llegar a quemar esto, ¿sí? Si estamos hablando de una diferencia de muy poquitito, el instrumento no se va a quemar. Pero si se equivocan y por ejemplo ponen como yo en la escala de 4 volt, ¿sí? y miden el toma, ahí hay 220 volt. La diferencia es enorme. De acá va a salir humo. Entonces lo quemaron. Entonces, vamos a agarramos la pila, ¿sí? Ponemos acá para verlo. Y tengo las puntas que me indican positivo o negativo. Entonces vamos a ver. Mido. Mi pilita tiene 0,821 volt. 0,821 volt. ¿Estamos? Vamos a entender la escala de esto. Al igual que la escala que teníamos de resistencia, en la escala de 4 volt, ¿sí? Yo voy a tener, en la escala de 4 volt, voy a tener 4,000 volt, o sea, 4 volt. Lo más chiquito que yo voy a medir es 0,001 volt. Significa que voy a estar midiendo como muy chiquito 1 milivolt. Si yo estoy midiendo esto en volt, ¿sí? Significa que estoy midiendo 821 milivolt. Sabemos que la pila, según el fabricante, ahí dice 1,5 volt. 1,5 volt. Esta pila tiene casi la mitad de la tensión. Significa que esta pila, que está sin circular corriente, ya tiene poca tensión. Si la pongo en algo que le va a pedir corriente, se va a caer más. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, yo pude medir la tensión de una pila, eligiendo qué escala, la escala inmediatamente superior. Pero supongamos que esta es una pila espacial y no sé cuál es el valor de tensión. Entonces me voy a asegurar de no quemar el multímetro y le voy a poner la escala más grande. Entonces voy a medir. En la escala más grande
mido, y ahí me está midiendo 0,7, ¿sí? 0,7. Buenísimo. Vamos a analizar la lectura del multímetro. 400 volt. O sea que estoy midiendo 400,0 volt. La escala más chica a medir es de 0,1 volt. O sea que estoy midiendo 100 milivolt como escala más chica. Si yo medí 0,7 volt, significa que estoy midiendo 700 milivolt. Fíjense la diferencia que hay. Acá mido 700 milivolt, acá mido 800. ¿Sí? Significa que estoy usando una escala con muy poca definición. Es una escala poco clara. O sea, esta escala es para medir tensiones mayores, más grandes. ¿Sí? Entonces, vamos a bajar la escala. Vamos a bajar la escala a 40 volt. En la escala de 40 volt, esperen que está el reflejo ahí, que no se ve. Ahora estoy midiendo en la escala de 40 volt, fíjense, ahora estoy midiendo 0,80, ya me estoy acercando. En la escala de 40 volt, estoy midiendo 0,80, o sea que estoy midiendo 800 milivolt. ¿Sí? Significa que puedo seguir bajando la escala, a la escala de 4 volt. Y si me equivoco y pongo 400 milivolt, sabemos que 400 milivolt es más chico que 800 milivolt. Pero me voy a arriesgar. ¿Ven? El instrumento me está diciendo y me está sonando, indicándome que estoy poniendo un valor más alto de tensión de la que puede soportar. Entonces el multímetro que hizo se fue a su máxima escala y me avisa, estás midiendo más. La diferencia acá es poca y el multímetro no se me va a quemar. Pero si me equivoco en la tensión, sí puedo quemar el multímetro. Ahora, si estoy midiendo resistencia, volvemos con la resistencia. Si yo me equivoco con la resistencia, ¿sí? Y voy a medir en esta escala que es continuidad. ¿Ven? Ahí no me está diciendo nada. ¿Sí? No me está diciendo nada. Y estoy midiendo dentro de la escala que puede medir. Pero voy a agarrar una resistencia más grande. Voy a agarrar una resistencia de 470 ohms. ¿Sí? Y lo voy a poner en la escala de 400. Ustedes fíjense, ya el multímetro está desconectado y ya me dice la escala más grande. ¿Por qué? Porque está midiendo la resistencia del aire. La resistencia del aire es mayor a 400 ohms. Entonces me está diciendo, mira, estás midiendo al aire. Estás midiendo una resistencia gigante. Y fíjense qué pasa cuando mido esta resistencia. Uy, no anda el multímetro. No anda el multímetro. No anda el multímetro, no. Fíjense, estoy usando una escala muy chica para un valor muy grande. Ahora voy a 4K y ahí me dice 460. ¿Sí? 0,460. ¿Se entiende? Esto es cómo usamos el multímetro para medir tensión y resistencia. Para medir tensiones. Cuando vamos a medir tensiones de alterna, ¿sí? Cuando vamos a medir tensiones de alterna, nosotros tenemos que, primeramente, antes de medir tensión de alterna, primero tenemos que saber qué es lo que voy a medir. Ya medimos una pila y sabemos que estamos en continua, ¿sí? La pila es de tensión continua, que nos dice ahí el símbolo internacional de corriente continua. Esta pila la medimos recién, ¿sí? La habíamos puesto en 4 volt y medía 0,8. Si pongo la pila al revés, fíjense lo que pone. Pone un signo menos. Me está diciendo que la punta roja está conectada al lugar negativo de la pila. ¿Sí? El multímetro, si lo conecto al revés, no tiene problemas, el digital. El analógico, la aguja se iba para atrás y se arruinaba. Entonces había que tener muchísimo cuidado. Con este solamente veo que hay un signo menos y me está indicando que tengo ese
ese error de medida que es la polaridad, pero sigue midiendo igual que cuando yo mido al derecho, ¿sí? Siguen los mismos 825 milivolts. Ahora, si yo quiero medir una tensión un poco más importante, tengo que tomar ciertos recaudos, ¿sí? Ciertos recaudos. Por ejemplo, medir la línea de 220. Si yo tengo que medir la tensión en un toma, es un poquito más complicado. Por el lado de la seguridad, no por el lado del instrumento. ¿Estamos? Primeramente yo sé que lo que me voy a esperar medir acá es una tensión de 220 volts. Entonces, esa tensión que yo voy a medir acá, la tengo que tener reflejada en el instrumento, ¿sí? Entonces, la escala que me va a dar para poder medir los 220 volts es la escala de 400 volts, ¿sí? 400 volts a fondo de escala son más que los 220 volts. Así que por un lado ya tengo el instrumento bien conectado. Ahora tengo que conectar las puntas. Fíjense que las puntas, no sé si todos los multímetros las traen, pero las puntas, estas tienen unos capuchones. Estos capuchones son en la aislación para más de 600 volts hasta 1000 volts, ¿sí? Me deja solamente esa puntita ahí, cosa de que sea punta de prueba y no haya mucho metal expuesto. Si yo pongo esto así directamente, no entra acá, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Tengo que sacarle el capuchón, ¿sí? El capuchón se saca, ¿sí? Esto estaba puesto acá, ¿sí? Se saca el capuchón. Entonces ahí estoy descubriendo la punta original del multímetro que me permite medir con más área, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar los terminales adentro del toma. Ahora me está midiendo 0 y dice tensión continua. Si yo enciendo el multímetro, sigue midiendo 0, pero la llave está encendida. ¿Por qué me mide 0? El multímetro, al estar en continua, ¿sí? El valor de continua del toma, ¿sí? de la tensión que hay acá, es de 0 volt, ¿sí? Porque es una señal senoidal perfecta y no tiene valor de continua. Entonces, si yo quiero medir el toma en continua, no lo voy a poder medir nunca. ¿Estamos? Tengo que decirle que es tensión de alterna. Entonces tengo que cambiar de modo que me aparezca esa ondita ahí, ¿sí? Que es de tensión alterna. Y ahora sí voy a medir el toma. En mi caso, en el toma estoy teniendo 228 volts. Ven que las manos están afuera, ¿eh? Las manos están afuera, ni tocando el instrumento ni tocando las puntas. Las puntas están puestas, el instrumento está por acá. Y tengo el interruptor aquí. ¿Estamos? 229 volts, sí, la tensión está variando bastante. Este es el modo para medir tensión de alterna, ¿sí? Tensión de alterna con un multímetro. Siempre conectado en donde dice tensión, ¿sí? Y el común. Nunca en corriente, ¿sí? Entonces ahí viene y ahí te das cuenta cuando un electricista es bueno y cuando es un electricista malo. Apago esto y saco las puntas. Ahora, cuando un electricista viene y te dice no hay corriente, no hay corriente en el toma, ya te das cuenta que es una persona que no está sabiendo demasiado. ¿Por qué? La corriente va a circular en un circuito cerrado, ¿sí? En un toma, si no hay nada conectado, no hay un circuito cerrado, hay un circuito abierto. Por ende, corriente no va a haber, va a haber tensión. Para medir corriente, o sea, usar el multímetro como amperímetro, tenemos que entender, como entendimos que el voltímetro tiene una resistencia muy grande, tenemos que ver cómo es la resistencia interna del amperímetro. El amperímetro
el amperímetro, ¿qué hace? Mide la cantidad de cargas que pasan por un cable. Significa que sería como que yo me pongo en un pasillo de escuela y veo cuántos alumnos pasan por el pasillo de escuela. Entonces, el multímetro me facilita el pasaje de la corriente por adentro del multímetro. Entonces, lo que significa que su R interna, su resistencia interna, es muy pequeña, muy chiquitita. O sea que cuando yo lo pongo en un circuito, pongo acá el amperímetro, porque quiero ver cuántas cargas pasan por ese cable, significa que por el instrumento tiene que pasar toda la corriente y no frenar ni una sola carga. No me tiene que frenar nada. Si no me frena nada, la lectura va a ser correcta. No me va a estar agregando una resistencia más acá y bajándome el valor de la corriente del circuito. Pero fíjense una situación. Si yo llego a poner un amperímetro en paralelo, me queda, supongamos que esta resistencia vale 1000 ohms. Y la resistencia interna de un amperímetro, estamos hablando de los 0,1 ohm. Si hacemos la cuenta del paralelo, ¿sí?, la que va a ganar es la resistencia del amperímetro. O sea que la corriente de la fuente, ¿sí?, va a salir, va a pasar por el amperímetro, no va a pasar por la resistencia y va a volver a la fuente. O sea que toda la corriente de una fuente va a pasar por el amperímetro. Significa que si el amperímetro está mal seteado en su escala, significa que el amperímetro va a sufrir. O sea que el amperímetro siempre se conecta en serie, jamás en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Así como el voltímetro se conectaba en paralelo y jamás en serie, este siempre en serie y jamás en paralelo. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la operativa para medir corriente? La operativa para medir corriente de esto es muy particular. Entonces ahora vamos a entender cómo es la lectura de este multímetro, este en particular. Acá me dice que yo puedo medir miliamperes por acá, ¿sí? La escala más alta para medir corriente en continua es de 400 miliamperes en continua, ¿sí? 400 miliamperes en continua y 400 miliamperes en alterna. O sea que si voy a medir hasta 400 miliamperes, conecto así, ¿sí?, negro y rojo. Ahora, si yo voy a medir corrientes muy grandes, o sea, al orden de los 10 amperes, los 10 amperes no lo soporta por acá. Si lo paso por acá, el fusible se va a quemar. Y ahora vamos a hablar del fusible ese. Pero, cuando pase por acá por los 10 amperes, tengo que ponerlo en otro lugar en especial para que soporte esa corriente tan grande. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significan estas lecturas? Significa que por este lado va a medir 400 miliamperes máximo sobre una tensión máxima de 1000 volt de continua y 550 volt de alterna, y estoy protegido con un fusible. Y acá me dice que el instrumento está aislado con una categoría 2 de plásticos que da hasta 1000 volt de aislación. Y si yo me voy a parar a la parte de alta corriente, me dice que puedo medir entre estos dos bornes una corriente máxima de 10 amperes, pero que estoy también protegido por un fusible gigantote que me aguanta 10 amperes. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el protocolo para medir la corriente? Siempre escala máxima. Siempre para bajar tenemos, ¿sí? Siempre tenemos para bajar la escala, ¿sí? Después buscamos la mejor lectura. Y siempre arrancar con las fuentes apagadas. ¿Por qué? Porque yo enciendo la fuente, mido y apago,
¿sí? Si yo tengo que conectar esto en serie, tengo que conectar el multímetro en serie con la fuente encendida, puede ser que me mande algún cortocircuito y termine quemando algo. Entonces, primero conecto, enciendo, mido, apago y analizo lo que medí. Obviamente este multímetro se enoja, es un multímetro bastante bueno, porque al menos tiene la deferencia de avisarme que estoy haciendo un error, ¿sí? Al querer conectar aquí, ¿sí? y estar midiendo tensión. ¿Estamos? Estas puntas no eran de este multímetro, por eso cuesta invocarla, pero fíjense, estoy en tensión y me está insultando. Pero si me paso a 10 amperes, el multímetro se queda calladito porque sabe que yo estoy por hacer una medida correcta siempre y cuando yo lo conecte bien. Ahora, si yo lo conecto para el traste, ese es problema mío, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a medir corriente. ¿Cómo medimos corriente? Sencillo. Bueno, acá estamos listos para medir, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a medir tensión, ¿sí? Yo tengo acá las puntas conectadas en común y tensión. Enciendo mi fuentecita, tengo el LED prendido, o sea que el circuito está cerrado y está funcionando. Entonces vamos a medir. Siempre me aseguro que esté en continuo, ahí está en alterna. Bueno, vamos a medir continuo. Vamos a medir acá y acá. A ver, la tensión y la resistencia esta. En esa resistencia hay menos 4,31 volt, que significa que conecté al revés. Muy bien, vamos a medir entonces ahora de nuevo. Acá en esta resistencia caen 4,31 volt. En el LED están cayendo 2,09 volt, o sea 2,1 volt prácticamente. Y en la otra resistencia me están cayendo 4 volt y pico también. ¿Sí? Bien. Mi fuente en total es de 10,7 volt. ¿Estamos? Bueno, ahí jodo ahí un poco la luz, pero son 10,7 volt. Bueno, yo quiero medir la corriente de esto. Para medir la corriente de esto, yo dije que el multímetro tiene que estar en serie en la mayor escala posible, ¿sí? Entonces, primero voy a asegurarme de algo. Si medir la tensión en esta resistencia, me dice 4,31 volt, ¿sí? Voy a usar acá este pedacito para anotar. Sé que 4,31 volt es la tensión de la R. Y si tengo que el valor de la R es de 470 ohm, yo puedo sacar la corriente. Digo que la corriente es igual a 4,31 volt sobre 470 ohm. Bien. Vamos a sacar la cuentita. 4.31 dividido 470. Esto me dice que está pasando aproximadamente 9 miliamperes. 9 miliamperes. Buenísimo. Entonces ya tengo una idea de corriente. ¿Sí? Entonces sé que puedo poner en la escala de corriente continua, vamos a ponernos por las dudas en la escala de 400 miliamperes. Ahora, ¿voy a poner así nomás directo? No, porque hago un corto y quemo el instrumento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, primero vamos a apagar la fuente, desconecto un cable de la fuente, lo voy a conectar en otro lado, voy a usar una patita para poder medir, ¿sí? Y el circuito, ahora voy a encender la fuente, ¿sí? Y el circuito lo voy a cerrar con el multímetro, ¿sí? Entonces, recuerden, estoy conectado en miliamperes, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy a cerrar el circuito con el multímetro.
la fuente está encendida, pero el circuito está apagado porque acá el circuito está interrumpido. Ahora, toda la corriente va a pasar por el multímetro. Coloco la punta acá, coloco la punta aquí, el circuito enciende y ahí miren que me dice, en 400 mA me dice que pasan 9,2 mA. Bastante bien, porque era mi cálculo más o menos. ¿Estábamos? Bien. ¿Ven que saco el multímetro, se apaga? ¿Ven? Prendo, apago. Ahora toda la corriente pasa por mi multímetro. Entonces, ahora que estoy seguro que lo que calculé está bien, puedo bajar la escala para poder apreciar con mayor detalle. ¿Sí? La escala la bajo a 40 mA a fondo de escala. Con 9 mA tengo de sobra, así que no habría ningún problema. Conecto, y ahí me dice que hay 9,22 mA. ¿Sí? ¿Puedo bajar a la escala de 4 mA? No, jamás. ¿Por qué? Porque si yo bajo la escala de 4 mA, como estos son 9 mA, el fusible de protección del multímetro se va a quemar para proteger el multímetro. ¿Estamos? Y si yo no quiero estar cambiando el fusible porque quiero seguir usando mi instrumento, siempre tengo que usar la escala inmediata superior a lo que yo voy a medir. ¿Estamos? Así que en mi caso la escala de 40 mA. Bien, pongo acá, conecto nuevamente y ahí me dice 9,20 y pico mA. Fíjense que el signo menos me indica la circulación de la corriente. ¿Sí? Me indica la circulación de la corriente. El positivo lo tengo que poner hacia el positivo de la fuente. ¿Estamos? Siempre. Al positivo de la fuente y el negativo va hacia el circuito. En continuo. Ahora, ¿qué pasa si me pongo a medir corriente alterna? O sea, corriente en alterna. Conecto acá. Fíjense. El LED prende. Pero el multímetro no indica nada. ¿Por qué? Porque de alterna, esta fuente no tiene nada. Entonces, como no tiene ningún componente de alterna, no puedo medir corriente alterna. Pero el multímetro sí está cerrando el circuito porque el LED prende. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es un error de medida. No estoy poniendo el tipo de tensión, el tipo de corriente a medir, le estoy errando. Estoy poniendo corriente alterna cuando yo tenía que haber puesto corriente continua. ¿Estamos? Siempre en serie el multímetro. Ahora, fíjense si yo voy a medir tensión. ¿Sí? Si yo voy a medir tensión, voy a poner la escala de 40 volt y voy a poner el multímetro en serie. Fíjense. ¿Ven que el LED no prende? Y me está midiendo un valor extraño, 9 volt y pico, que no tiene nada que ver con la fuente, que la fuente yo había medido que tenía como 10 volt y algo. ¿Sí? ¿Ven? Me está midiendo cualquier porquería. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un voltímetro en serie. O sea que estoy queriendo hacer circular por una resistencia enorme que tiene el multímetro la corriente para el circuito. ¿Se entiende? Entonces estoy haciendo un error de medida ahí, estoy conectándolo mal. Si yo quiero que esto vuelva a funcionar, tengo que conectar la fuente aquí, el LED prende, y ahora puedo volver a medir el valor, por ejemplo, de la resistencia en tensión, 4,31 volt. ¿Estamos? ¿Se comprende cómo se usa para medir el multímetro? Bien. Hay algunas opciones especiales en los multímetros, que son, por ejemplo, los medidores de pilas o baterías. ¿Sí? Yo acá tengo, por ejemplo, un probador de pila o batería que lo que hace es no solo medir la tensión, sino que le pone carga. Al ponerle carga, comprueba el estado de la pila a ver si es bueno o es malo. ¿Sí? En este caso la pila sabíamos que estaba baja, y fíjense ahora cómo le mete carga y cómo va cayendo la tensión. ¿Ven? La tensión va cayendo porque, claro, la está sometiendo a trabajo el multímetro. Entonces te estás dando cuenta que ya tiene un volt entero menos que lo que tiene que tener. Entonces ya sabes que esta pila está más para el reciclaje que para usar en algo. Los multímetros tienen, dependiendo de la calidad del multímetro, tienen medición de HF de transistores. ¿Sí? Yo pongo acá el transistor y me mide un parámetro del transistor.
Algunos tienen capacímetro, ¿sí? Otros no lo tienen. Medidor de frecuencia, algunos lo tienen, otros no lo tienen. La mayoría lo que sí tiene es un medidor de estado del diodo. Lo que te está midiendo esto es la tensión de juntura del diodo, ¿sí? Acá me está dando como máximo una juntura de 3,05 volt, ¿sí? Para un diodo rectificador eso es mucho más. Un diodo rectificador tiene 0,7 volt. Y si yo quiero saber el estado del diodo, agarro un diodo, entonces voy a poner el positivo acá y el negativo aquí. ¿Ven? La juntura de este diodo es de 0,4 volt. ¿Sí? El diodo está bien. En directa. Ahora, en inversa no tiene que pasar nada, no tiene que variar esa medida. Si varía esa medida, el diodo está hecho pelota. ¿Ven? Toco y no cambia. Ahora vuelvo a poner en directa y sí cambia. Ahora pongo así y no cambia. ¿Estamos? Siempre como medida de cuidado y de amor a su multímetro, darle al selector despacito, no hacerle el track, porque no es un temporizador del horno, así que por favor cuídenme el multímetro. Y ya vimos cómo es el conexionado de las puntas. Así que bueno, eso fue todas las pruebas de multímetro que teníamos que realizar el día de hoy. Así que bueno, listo. Bueno, espero que les haya servido esta demostración de multímetro. ¿Sí? Espero que lo hayan sabido ver, lo hayan entendido. Ya saben que tienen la caja de comentarios para hacer los comentarios, y cualquier cosita que haya quedado en el tintero se puede hacer un segundo video para explicar esto. Hasta luego.